2 Corintios 12, 7 al 10. Le voy a leer en la versión contemporánea. Dice: y para que no me exaltara demasiado por la grandeza de las revelaciones, se me clavó un aguijón en el cuerpo, dice el apóstol, un mensajero de Satanás, para que no me abofetee y no deje que yo me enaltezca o me enorgullezca. 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite. Pero ¿qué es lo que le ha dicho Jesús? Con mi gracia, o bástate mi gracia, con mi gracia tienes más que suficiente. Porque mi poder se perfecciona, ¿en dónde? En la debilidad. Por eso, con mucho gusto habré de jactarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Por eso, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias, porque mi debilidad es mi fuerza. ¿Cuántos tienen aquí necesidades? Ok, dígase a sí mismo. Dígase a sí mismo: voy a gloriarme. No porque tengo necesidad, sino porque en medio de la necesidad voy a gloriarme en el Señor. Voy a cantar al Señor. Voy a confiar en el Señor. ¿Ok? ¿Está bien? A ver, vamos a hacer el ejercicio otra vez. ¿Cuántos tienen necesidades? Ok, entonces, de gloria a Dios, me voy a alegrar, voy a confiar en el Señor. ¿Cuántos tienen afrentas? ¿Cuántos tienen angustias? ¿Cuántos tienen ese tipo de cosa ahora en su vida, adentro o por fuera? Un poquito de angustia. Ok, diga: me voy a alegrar en el Señor, voy a alabar al Señor. No lo dijeron con mucha convicción, ¿verdad? A ver, los que están con un poquito de angustia, a ver, levante la mano otra vez. Diga: voy a alabar al Señor. Eso, mucho mejor. Creo que está resultando. ¿Sí? De eso se trata, eso es lo que Pablo hacía. ¿Sí? Porque en su debilidad estaba la fuerza. Padre, pedimos que esta tarde tu Espíritu esté entre nosotros, está entre nosotros, pero que tu Espíritu, Señor, abra nuestros corazones, nuestros oídos, para poder oír tu voz, captar lo que tú quieres comunicar a nuestros corazones, a nuestras vidas, a lo que vivimos cada día y enfrentamos cada día, cada semana. Y que se ha cultivado en nuestros corazones fe, confianza, esperanza, Señor, en medio de cualquier momento o circunstancia en la que nosotros vivamos. Pero sobre todo que nuestros ojos se alcen, Señor, en una visión más amplia, para ver más allá del vaso y ver el cuadro más grande, y ver los propósitos y las metas y los objetivos de Dios, y que nosotros al mirarlos querramos, Señor, y podamos desear ir y caminar y ver realizado aquello que tú nos muestras, aquello que son tus propósitos, aquello que son tus objetivos, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gracia es suficiente. Diga conmigo: gracia es suficiente. ¿Para qué es suficiente la gracia? La gracia es suficiente en lo que hemos estado leyendo y estudiando, para que tú y yo podamos ser todo lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Gracia es suficiente. Cuando uno lee la Escritura y uno lee las cosas que Dios dice que nosotros somos, ¿sí? Uno a veces le cuesta un poquito de trabajo poder digerirlo, hasta aceptarlo, porque uno dice: no, yo soy un mugre fracasado, yo no sirvo para nada, yo tengo un montón de miedos y siempre seré un debilucho, o siempre viviré endeudado, o siempre batallaré con esto, y uno lee en la Biblia otra cosa. Por eso gracia es suficiente para ser todo lo que Dios dice que nosotros seamos. Amén. Gracia es suficiente para llevar o hacer todo lo que Dios quiere que tú hagas. Ahora, ¿cuántos han descubierto que en la Biblia hay muchas cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos? Gracia es suficiente para hacer todo eso que Dios dice que nosotros hacemos. Porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, es en gracia y en el poder de Dios.
Gracia es suficiente para ir a donde Dios quiere a donde quiera que Dios quiere que tú y yo vayamos. ¿Sí? Si Él nos manda a algo, nos manda a hacer algo, nos manda a algún lugar o nos manda en la vida con alguna meta, con alguna visión, gracia es suficiente para ir al lugar o a hacer las cosas que Dios quiere que tú y yo hagamos y a donde quiera que tú y yo vayamos. ¿Sí? Gracia es suficiente. No necesita mucho de nosotros Dios. ¿Sí? Gracia es suficiente para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como hemos visto, gracia te empodera, te habilita. ¿Sí? Pero eso sucede hasta que te doblas. Eso es hasta que te rindes, hasta que te abandonas a Él. ¿Sí? Entonces es posible, entonces es real. Por eso Pablo decía en otra de sus cartas, Filipenses particularmente capítulo 4, el famoso versículo que todo el mundo conocemos, todo lo puedo. ¿Por qué? ¿Por qué todo lo puedo hacer? Porque Cristo es mi fuerza. ¿Por qué puedo hacer todo lo que Dios dice que yo puedo hacer? ¿Por qué yo puedo ser todo lo que Dios dice que yo sea? ¿Por qué yo puedo ir a donde quiera que Él me mande a hacer lo que Él me mande a hacer? Porque Él es mi fuerza. ¿Sí? No es mi fuerza propia, no es mi confianza propia, es su fuerza. Y por eso puedo hacer todo. Y sí, puedo sentir miedo y puedo tener reservas y puedo tener ciertas cosas, ¿verdad? Que me pueden a veces limitar a mí mismo o yo limitar a Dios, pero todo lo puedo hacer porque Él es mi fuerza. ¿Sí? No es tu habilidad, no es tu capacidad. Y con eso en mente, pensaba en nosotros y pensaba en nosotros como cultura, como mexicanos, y en nuestra cultura la distingue la empeñosidad, ¿a poco no? La distingue que nosotros seamos bastante a veces esforzados, pero quiero decirle, como terminaba la semana pasada, empeñosidad y esfuerzos nunca serán suficientes, nunca, para ninguna cosa que Dios dice que tú seas, para ninguna cosa que Dios quiere que tú hagas, para ninguna cosa o lugar a donde quiera que Él te mande. ¿Sí? Y en la Biblia encontramos, ¿sí?, gente muy empeñosa, gente muy esforzada en serio. Y si hubo alguien que fue realmente empeñoso y de muchos esfuerzos, ese fue el apóstol Pablo. ¿Sí? Pero nunca sus esfuerzos y su empeñosidad, si es que existe la palabra, fueron suficientes para hacer lo que Dios lo mandó a hacer o hacer lo que Dios lo diseñó que hiciera. Si me acompaña a Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante. Ahora, quiero hablar de esto porque esto es contrario a la gracia a la cual Dios nos quiere introducir. Filipenses capítulo 3, versículo 4 en adelante, lo voy a leer en la versión internacional. Dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza, o sea, una confianza propia. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, dice Pablo, yo más que todo el resto de la gente. Dice, fui circuncidado al 8º día. Y Pablo empieza a describir quién él era antes de conocer a Cristo. Y dice, fui circuncidado al 8º día, un acto muy importante para los judíos. Dice, era del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, o sea, hebreo de hebreos. O sea, aquí está hablando de su estirpe, ¿verdad? De su linaje altamente orgulloso del cual él pertenecía. Dice, en cuanto a la interpretación de la ley, aquí habla un poquito en cuanto a su formación. Yo era fariseo, o sea, ¿qué era un fariseo? Era un hombre, era una persona sumamente estricta del cuidado y del cumplimiento de la ley. Eso era un fariseo, exageradamente y estrictamente cumplidor. Eso era Pablo. Dice, en cuanto al celo, o sea, al fuerte compromiso que tenía con la ley, dice, fui perseguidor de la iglesia. O sea, él persiguió a aquellos cristianos
que habían después de que Cristo resucitó. Dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, ¿cómo era Pablo? Irreprensible o intachable, dice otra traducción. Así era Pablo, ¿sí? O sea, no le podías encontrar un error o una falla. El tipo era escrupuloso, intachable, irreprensible. No le podías llamar la atención prácticamente nada. Era un tipo altamente comprometido y cumplidor en todos los sentidos, ¿verdad? Así era Pablo, o sea, empeñoso a más no poder, ¿verdad? Mas sin embargo, dice, todo aquello que para mí era ganancia, o sea, era mi confianza propia, ahora lo considero como pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Entonces, ves a Pablo, y si alguien tenía que presumir y decir, ¿quieres ver a alguien realmente confiado en sí mismo? Alguien realmente esforzado, alguien realmente empeñoso, que le echa ganas, ¿verdad? Que ¿verdad? Te dice, quítate que ahí te voy, porque yo voy a conseguir tal cosa, porque yo sí voy a poner el empeño en realizar las cosas. Ese era Pablo. Mas sin embargo, nunca fueron ninguna de esas cosas, por mencionar algunas, porque esta es una parte donde las menciona, nunca pudieron ser suficientes para ser lo que Dios diseñó que Él fuera para nada. Él las llamó propias o justicias propias, les llamó a esta serie de cosas que Él ya tenía o vivía. Y tenía mucho de ello, era muchísimo esfuerzo, mas sin embargo no fueron suficientes. Nunca funcionaron, nunca consiguieron lo que Él quería, ¿verdad? En la vida, realmente no. Sí. Y nosotros somos una cultura pues bastante empeñosa, ¿verdad? El mexicano es empeñoso, que siempre encuentra la manera de salir adelante, aunque sea haciendo las cosas chuecas y torcidas, pero el mexicano sale adelante. ¿A poco no? Más torcidas chichuecas que derechas, pero el mexicano, yo salgo adelante porque salgo adelante. Transea, miente, engaña, ¿verdad? Pero va a encontrar la manera de salir adelante. Y así somos los mexicanos, empeñosones. Y eso tiene su lugar, tiene su valor. Mas sin embargo, ¿cuántos se han encontrado en la vida que por más empeño y más esfuerzo y más cosa que le echan para adelante, no pueden conseguir ni lograr lo que se suponía que tú podías o querías lograr de la vida? ¿Cuántas mamás han hecho 1000 malabares y no han podido conseguir de sus hijos lo que hubieran querido? ¿Verdad? O se lo pregunto de otra manera. ¿Cuántos están frustrados porque no han podido conseguir de su familia, de sus finanzas, de su vida espiritual, de sus sueños, y se sienten frustrados, se sienten hasta enojados consigo mismos y hasta con Dios, porque no han podido lograr lo que querían de la vida? Tal vez encuentro más manos ahora, un poquito más. Sí. Y ahí es donde Dios quiere meterse en nuestras vidas. Aquí es donde gracia quiere introducirse a nuestros corazones, a nuestra mentalidad, a nuestros paradigmas, donde yo me empeño un montón, pero no puedo conseguir. ¿Cuántos se han empeñado en tratar de salir de sus deudas? No levante la mano, pero nomás no logran salir. ¿Cuántos conocen a 1, 2, 3, 5 de esos? ¿Verdad? No levante la mano. Probablemente todo el mundo conocemos a alguien. Y le echan ganas y le mueven acá y le mueven allá y le meten el cheque y le mueven el préstamo y hacen malabares, ¿verdad? Se avientan hasta una danza judía a ver si funciona, ¿verdad? Porque ya no danzan al matachín, ahora es danza judía, ¿verdad? Y a ver si la lluvia me cae, la lluvia de la bendición de Dios, ¿verdad? A ver si le caen billetes al árbol o alguna cosa, algún milagrito, Señor, que me hagas. Y no, ni con milagro, ¿verdad? Ni comiendo tortillas ni frijoles, la cosa no va para ningún lado. ¿Sí o no? Empeñosos, mas sin embargo, sin nada resultando realmente.
Y por eso gracia necesita ser suficiente para ti. Porque como dijimos la semana pasada, para el orgulloso gracia nunca es suficiente, porque el orgulloso siempre piensa o siente o cree que tiene un poder, una confianza en sí mismo, ¿verdad? Y pensando en lo que estábamos hablando la semana pasada, me acompaña por favor a Santiago capítulo 4. Lo mencioné rápidamente, pero ahora me encontré con algunas cosas que me sorprendieron muchísimo. Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. Pero antes de eso, quiero mencionar un par de cosas más, antes de irnos a ese pasaje. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están, ¿qué cosa? Trabajados, cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ok, es muy popular el versículo, pero a veces poco practicado. El descanso, mis hermanos, es el resultado de venir y rendirte a Jesús. ¿Sabe por qué mucha gente no descansa? Es más, creo que aquí hay gente que no tiene descanso. O no duerme, o anda todo angustiado, todo preocupado, todo ensimismado y todo, ¿verdad? Atorado de la vida, ¿verdad? Con su mente, con sus emociones, con su dinero, con sus cosas. Y nunca realmente tienen descanso. Siempre andan todos atosigados, o ¿cómo diríamos? Todos, ¿cómo es que? Abrumados. Cuando le echas raid a una araña, a una hormiga, ¿cómo le llaman? A todo atarantado, ¿verdad? O sea, tú lo ves y te mira, pero no te mira. Me explico, te oye, pero no te oye. Porque su mente, su corazón, sus emociones, su circunstancia, siempre lo tiene todo así, ¿verdad? Todo fumigado. Si es que es válido, ¿no? Y nunca realmente tienen descanso. Nunca pueden decir, o sea, estoy en paz. Descansé, o sea, tengo descanso en mi corazón. Sí. Y la razón es porque el descanso siempre es el resultado, repito, de venir a Jesús. De venir y doblarte y rendirte al Señor. Nunca el descanso es el resultado de empeñosidad y esfuerzo propio en las cosas. Es porque descansas en Él, descansas en lo que Él dice que tú eres, descansas en lo que Él promete que Él va a hacer. Descansas en lo que la Escritura dice. Entonces, uno realmente descansa. Y no me refiero a que duermes bien, eso está incluido. Pero tu alma, tu ser, encuentra el sosiego que normalmente no tiene. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Sí. Y me acuerdo un tiempo de mi vida donde yo me acostaba, me dormía y tenía mucha incertidumbre en mi corazón y mi mente era como un CD que da vueltas, que nunca se detiene. ¿Sí los ha visto? Tiene un cierto sonido. Y nunca da vueltas. Yo quería dormir, pero mi mente le daba vueltas y le daba vueltas a la cosa y le daba vueltas. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Y cómo le hago? ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Y cómo salgo de esta? ¿Y cómo resuelvo este asunto? ¿Y cómo consigo salir de esta bronca, de esta situación? Y nomás no, y nomás no, y nomás no. Y nunca realmente tenía descanso. Y duré mucho tiempo así. Y repito, Jesús dice, vengan a mí. Si uno no viene a Jesús, uno no se rinde al Señor, uno no se pone en un lugar de vulnerabilidad y debilidad, uno nunca realmente encontrará descanso real. ¿Sí? Digo, tomarte una coca, a todo el mundo lo descansa un ratito, ¿verdad? Y con hielos más, ¿verdad? 20,000, 30,000, 50,000 pesos, a todo el mundo le da descanso por 2 semanas, ¿verdad? Y ya después de esas 2 semanas se acabó y ahora entro otra vez con el CD, ¿verdad? Pero descanso real, descanso permanente, solo lo da Jesús al que se rinde, al que viene a Él y se pone en ese lugar. ¿Sí?
Por eso gracia es nuestra victoria. ¿Sí? Pero como hemos hablado, Dios quiere empoderarnos a nosotros. Y por eso dice Pablo, ¿verdad? Para que su poder se perfeccione en nosotros. Y en mi debilidad, entonces realmente soy fuerte. ¿Sí? Me platicaba alguien el otro día, algo que decía Bill Johnson. Dice, si los dones y regalos que Dios nos da se quedan en casa, los dones y regalos van a morir, mueren. Dios quiere empoderar a su pueblo, pero lo que Dios quiere darle no puede quedarse en casa, necesita, ¿sí? Debe salir para los demás. ¿Sí? Y como hemos hablado, el poder que Dios quiere darnos no es para nosotros, es para los demás. Es para ver cómo le hacemos para cambiar el mundo, este planeta, esta ciudad, X familia. ¿Sí? Pero si se queda entre nosotros, algo que Dios quiere darnos o quiere darte, va a morir. Necesita ir al resto de la gente. ¿Sí? Por eso la pregunta es, ok, Dios, bendíceme, dame más y bendíceme y dame más. Ok, fantástico, pero ¿por qué lo quieres? ¿Por qué quieres más su bendición? ¿Por qué quieres más de Dios? ¿Sí? Porque en la mente de Dios nunca es darte para que tú te quedes con Él, sino para que eso vaya al resto de las personas. Y no queremos que lo que Dios nos dé se quede en casa y muera. No queremos eso, yo no quiero eso. ¿Están conmigo? Sí. Ahora sí, vayas conmigo a Santiago capítulo 4. Dice el versículo 1. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué? Piden para gastar en sus placeres o deleites. O almas adúlteras. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de Dios se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas que la Escritura dice en vano, el Espíritu de Dios que Él ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Él y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos y ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Afligidos y lamentaos y lloren, ¿sí? Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humíllense, dice, delante del Señor y el Señor los va a exaltar. Me llama mucho la atención del pasaje y el capítulo anterior porque hace una analogía muy, muy interesante y muy profunda acerca del orgullo del corazón. Y sigo hablando acerca de la mayordomía del corazón. Y en estos capítulos hay muchas partes muy interesantes donde Santiago habla mucho acerca del orgullo. ¿Sí? Y Santiago fue medio hermano de Jesús. Es interesante porque él no creyó en Jesús, en su hermano. Hasta él se convirtió o creyó en Jesús como su Salvador hasta que Jesús resucita o después de que Jesús resucita. Es decir, él mantenía siempre una actitud de orgullo, ¿verdad? Muy familiar, muy patriótico como judío y a su hermano realmente siempre lo rechazó. Es muy interesante que en el corazón de Dios y en el corazón de Santiago, él habla mucho sobre el orgullo. No voy a meterme a todo lo que hay ahí, pero el capítulo 4 es suficiente para hoy. Y dice el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos o los conflictos entre ustedes? ¿No viene de sus pasiones que combaten en sus miembros, o sea, en su interior? ¿Sabes? Hay varias características de un corazón orgulloso. Uno, es gente que siempre está en conflicto con otra gente. Siempre está en pleito, casado con otra gente. Llámese su mujer, llámese sus hijos, llámese sus compañeros. Siempre trae pleito hablado, trae pleito mental, trae pleito que les gusta.
de opinión, trae pleito de muchas formas. Y una cosa es diferir de la opinión de alguien más, y otra cosa es estar en conflicto constante con la gente. O sea, está de Contreras. ¿Sí conoce gente Contreras? Se apellidan Contreras y aparte son Contreras de corazón, ¿verdad? Y es gente con orgullo en el corazón. Ahora, toda esta primera parte, o sea, quiero que entienda el contexto, lo resume Santiago por eso dice, someteos pues a Dios. Después de toda esta primera parte que ahorita vamos a ver. Porque Dios resiste a los soberbios. Y aquí hay un contexto de gente soberbia, de gente orgullosa, gente arrogante. Y gente arrogante siempre está en pleito. A ver, todos los que están solteros, ¿cuántos les gusta estar en pleito con sus jefes, con sus papás? Y verdad, y están topándose cada rato, y verdad, y les gusta, verdad, sácale punta, verdad, y por alguna razón, verdad, y siempre encuentran algún motivo. Voltea a ver a sus hijos así con cara de, no se crea, no queremos pleitos aquí. Guerras y conflictos es parte de una lucha en el interior nuestro, y se originan en el orgullo, en la confianza propia, no en la confianza, no en el control de Dios, sino en la confianza propia. Si alguien buscaba pleito en la Biblia, ya lo mencioné, era Pablo. Le gustaba el pleito, le gustaba el conflicto, le gustaba, mire, Pablo era una pistolita, se traía juido a medio mundo. A ver, tú me traes consígueme la carta, a mí me traes el caballo y una ánfora de agua, porque vamos a ir a cazar a 2, 3 cristianitos que están en quién sabe qué poblado de Damasco, de alguna ciudad, ¿verdad? El tipo era un cohete. Sí. Sin embargo, siempre había conflicto. Pero cuando la gracia de Dios lo alcanza, y ahora sí que lo baja del caballo, lo baja de su macho, ¿qué fueron las primeras palabras de Pablo? Después de que Jesús se le revela y lo alcanza. ¿Cuáles fueron las palabras de Pablo? ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? Se puso mansito. Ya no dijo, no, mira, yo traigo este plan, yo traigo este rollo, yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y yo traigo 2, 3 ideas. No, ¿qué quieres que yo haga? Se puso en el control de Dios. Ya no tenía él el control. ¿Quién tenía el control? Jesús tenía el control. Así es. Entonces, examina tu corazón para ver qué tanto rollo de conflicto hay en tu propio corazón. ¿Sí? Hazte la pregunta, ¿con cuánta gente he tronado últimamente? ¿Con cuánta gente yo he roto relaciones últimamente? Dices, pero es que yo no fui, fue Tete, fue la otra persona. No tuvo nada que ver conmigo. Mídelo bien, mídelo bien. O sea, examínalo. Porque si somos prontos para decir, sí, o sea, la otra parte tuvo todo que ver, no yo. Pero, ¿es cierto? O sea, mida su tono de voz, mida las palabras con las que usted habló, con las que usted dijo o comentó. Sí. Y luego nos damos cuenta que entonces hay orgullo en nuestro corazón, a veces bastante escondido. Sí. Uno encuentra el otro lado en la escritura, y tú ves, por ejemplo, a David, que Saúl siempre buscaba conflicto con él. Buscaba conflicto con él y buscaba hacerle daño, ¿verdad? De alguna u otra manera. Y David siempre encuentras en su corazón que el tipo, todo lo contrario. Siempre mantuvo un perfil de honor, de respeto en lo que decía, en lo que hacía. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿quién tiene la razón, David o Saúl? No están muy convencidos. ¿Quién tiene la razón? David tenía la razón. Sin embargo, David no se hizo del lado de la razón,
¿verdad? Y se quedó, ¿verdad? Y dijo, yo saco ventaja, yo tengo la razón, así que yo gano esta pelea, yo gano este conflicto, yo gano esta lucha verbal, emocional o físicamente, me trueno al rey y tan se acabó el rollo. No, David no se fue por la razón. David guardó la distancia y guardó el respeto y el honor de la gente. El resultado magnífico. Sí. Qué importante es mantener el honor y el respeto en nuestros corazones. Sí. Razón no siempre expresa, ¿verdad?, un buen lugar en nuestras vidas. A veces expresa, ¿sí?, el orgullo de sentir que yo, ¿verdad?, de alguna manera necesito salir adelante con esto y sentir que yo gané. Pero a veces se esconde el orgullo adentro. Versículo 2 dice, codician y no tienen. Otra cosa de un corazón orgulloso, siempre está deseando, pero nunca puede conseguir. ¿Sabe por qué? Porque no confía en el Señor. ¿Por qué quiere ganar siempre el conflicto y el pleito? Porque no confía en el Señor. Realmente no cree que Dios es su defensor o su propia o su justicia. Y yo necesito decir, y yo necesito, ¿verdad? Me van a oír, ¿verdad? A mí me van a escuchar, ¿verdad? O deseando las cosas, ¿verdad? O deseándolas y codiciándolas fuertemente, pero realmente nunca consiguen. ¿Sí? ¿Conoce gente que siempre está codiciando y deseando cosas y nunca realmente consigue las cosas? Como ya mencioné hace un momento. Dice, hasta matan y arden de envidia, y la palabra de arder de envidia es una palabra muy fuerte. Habla de un fuerte celo, ¿sí? De tener celo por algo, por alguien o por alguna cosa, ¿sí? Y hacen tienen esa clase de actitud. Pero dice, nunca pueden alcanzar. Ya lo mencioné, hay gente que no logra alcanzar cosas en la vida, ¿verdad? Mata y arde de coraje y de envidia y de celos, pero realmente nunca logra poseer algo. Y repito, no me refiero a cosas materiales, sino a ver realizadas las cosas. Y siente frustrada. ¿Sí? Me encuentro que con mucha gente con la que yo a veces platico, en lo particular en la oficina, siempre están luchando, ¿verdad? Y es que, pastor, ¿verdad? Pasa esto con esta persona, pasa esto con mi familia, ¿verdad? Y ya le hice así, ya le hice así, ya le moví de esta manera, ya le hice de esta forma. Y te das cuenta que hay mucha codicia, hay mucha deseo, pero nunca las personas logran conseguir las cosas. Porque siempre excluyen a Dios y la confianza en el Señor. ¿Sí? Dice, combaten, una vez más, o sea, enfatiza, y luchan, pero no tienen lo que desean o lo que esperan. Dice, porque no piden. Entonces, me encuentro que mucha gente estamos combatiendo y luchando. Sí. Pero sin realmente conseguir, sin realmente ver resultados en cosas. Sí. Descanso tampoco es una cosa que va en contra de la persona. Se encuentran normalmente peleando. Dice, piden pero no reciben, porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en sus propios deleites o placeres. ¿Cuántos conocen gente que le pide a Diosito cosas? Sí. Todo el mundo conocemos, ¿verdad? Pero no reciben realmente. Ahora, ¿cuántos somos evangélicos que pedimos cosas y a veces tampoco recibimos? Un buen de nosotros, ¿verdad? Pedimos y pedimos y no recibimos. La razón es que pedimos por las razones equivocadas. Sí. Y eso es lo que estábamos viendo con Ezequías. Ezequías pidió un bien, pidió más vida y se le dieron 15 años y recibió un bien, pero su corazón estaba tan orgulloso que lo quería para su propio deleite y su propio placer. Y ahí terminó el bien que recibió del Señor. Y mucha gente no recibimos porque lo único que queremos es
que aquello que Dios nos dé termine en nosotros, termine en mí. Llámese dinero, llámese vida, llámese salud, llámese tiempo, llámese, ¿qué le gusta? Favor, más sueldo, lo que sea, éxito, lo que sea. Y no recibimos porque eso siempre termina en nosotros, en lugar de que nosotros lo recibimos para dárselo a los demás. Sí. No sé si usted ha escuchado de Wayne Myers, pero Wayne Myers es un misionero de muchos años en México. Y es probable que no sé cuántos años de vida le tenga más. Es un anciano de 96, creo, ¿verdad? Algo así. Pero es impresionante la vida de generosidad que él tiene. Casi cada peso o dólar que él recibe, básicamente lo agarra y lo pasa a otras manos. Ha dado millones de dólares en toda su vida. No me dejará mentir, ella cuando estudiaba en Estados Unidos, en Dallas, dice, Wayne Myers te encontraba en el pasillo del instituto bíblico donde estaban, abría su cartera y empezaba a repartir dólares a los estudiantes. Sí, por mencionarle nada más cosas que él hacía con el dinero. Pero ha dado millones de dólares a la obra, en diferentes formas, en diferentes maneras, de manera impresionante. Sí. Y tú cuando lo ves, tú cuando platicas con él, es la persona más mansa que tú puedas conocer, más simpática, más alegre, un anciano de 96 años contándote chistes. ¿Sí o no, Bernardo? Es un tipazo. Tú ves cero conflicto en él, cero orgullo. ¿Sí? Porque todo lo que él ha pedido seguramente Dios se lo ha conseguido, se lo ha concedido, no sé, pero lo que sí ha recibido del Señor, ¿sabes qué hace? Lo da, nunca se queda en él, siempre va a otros, siempre va a otros, siempre va a otros. Es impresionante. Yo me imagino la corona de Wayne Myers en el cielo, así una cosotota, ¿verdad? Que se va a caer de lo pesado, ¿no? Sí, pero nunca se queda con él. ¿Quiere recibir del Señor? 1, pida. 2, que lo que usted pueda recibir del Señor siempre esté pensando en que eso va a ir a otra gente. ¿Sí? ¿Quiere más tiempo en la vida? ¿Quiere más descanso? Ok, que Dios le dé descanso, pero sea para servir y tener la fuerza para servir a otros. ¿Quiere dinero? Pídalo. Dios da dinero. Uy, qué incrédulos son. Dios da dinero, Dios da lana. Dios está buscando repartir dinero, pero que sus manos sean para administrarlo para otras gentes. ¿Cómo me gustaría que hubiera millonarios para que levantáramos escuelas y luego ya en un mes tuviéramos el edificio nuevo y levantáramos un montón de cosas? ¿Sí me explico? Pero que sea para eso, porque que puedas recibir para otros. ¿Quieres salud? Como luego dice doña Chonita, ¿verdad? La salud es lo más importante. Si tienes salud, tienes todo, pamplinas, ¿verdad? Pero ¿quieres salud? Ok, que usted esté saludable, fuerte y con vitaminado y toda la cosa, ¿verdad? Pero sea para servir a otros, para ayudar y servir, no para quedarse dormido viendo Netflix y series. No tengo nada contra Netflix, lo veo allá muy de vez en cuando tengo tiempo, pero que no sea para que usted se la pase cachetona, ¿verdad? Ahí, no, es como empleo mi tiempo y mi salud, porque Dios me dio salud, Dios me está dando tiempo. Órale, a ver qué hacemos, a ver qué empeñamos de la vida, ¿verdad? A ver cuántos niños alimentamos, a cuánta gente servimos, a ver qué hacemos. ¿Sí? Ay, disculpe usted, pero me caen mal la gente que, ¿verdad? Que ya, ¿verdad? De alguna manera ya sacó algo de la vida, se jubila y toda la cosa, y ahí se la pasa, ¿verdad? Pachangueándose la vida, ¿verdad? Y acá de socialito y socialito ya, ¿verdad? Dices, qué desperdicio. Hasta ya tienes dinero que te cae sin hacer nada. Deberías usarlo para que el reino avance. Pero cuando eres orgulloso, pides nada más para que se quede en ti. Y lo que se queda en casa, ¿qué le pasa? Se muere.
¿sí? Mata a la propia persona en diferentes formas y maneras. Dice el siguiente versículo, o sea, quiero que vea el contexto. Dice: oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Sabes cuál es el espíritu del mundo? Para mí. ¿Sabes por qué alguien se convierte en enemigo de Dios? El día que tú y yo agarramos la idea de que sí, Dios dame tiempo, Dios dame salud, Dios dame bendición, Dios dame dinero, Dios dame familia, pero se queda conmigo. Ese es el espíritu del mundo. Y por eso uno se convierte en enemigo de Dios. Y uno entra en enemistad con el Señor. Hay mucha gente con la que Dios tiene conflicto, de los que estamos aquí sentados, porque nomás estamos viendo para nosotros. Si usted tiene algo de tiempo, déselo a la congre, déselo a algún ministerio, déselo a los niños de la calle, déselo a las señoras abandonadas, déselo a las mujeres, madres solteras, déselo a alguien. ¿Me explico? Sí. Porque la mentalidad de este mundo, el espíritu de este mundo siempre es para acá, siempre es para acá. Pero el espíritu de Dios es de aquí para allá, siempre es para los demás, para los demás. Nunca es para nosotros. ¿Sí? ¿Están conmigo? Me encanta lo que mi cuñada hace, Ember, y algunos de los muchachos que están aquí. Andy está capacitando gente en carpintería, así, bien padre. Ember con un montón de mujeres embarazadas, y ella junto con ellas, ahí ayudándoles y dándoles masajitos a los pies, o quién sabe qué les hacen a las señoras, pero en las fotos salen bien contentas. Pero es nuestra vida para los demás. Amén. Sí. Y necesitamos salir de bronca con Dios, ¿sí? Porque algunos traemos bronca con Dios, o Dios con nosotros, ¿sí? Por funcionar o pensar de ese modo, y nos hemos constituido enemigos del Señor. Por eso a veces usted no ha sentido como que Dios me resiste, como que Dios está oponiéndose a mí. ¿Usted ha sentido eso como una pared ahí? ¿Ha sentido eso? Ahora piénselo. ¿Será acaso porque yo traigo una enemistad, o Dios trae una enemistad conmigo porque yo nomás estoy viendo para mí? Yo le pregunto a los que trabajamos: ¿usted trabaja para usted o trabaja para su familia? Porque hay mucha gente que, ¿verdad?, gana dinero, ¿verdad? Y nomás está viendo para sí mismo. ¿Verdad que así es el mundo? O sea, los que eran aquí bien pistolas, o sea, bien entrones con la tomada, ganaban dinero. ¿Y qué hacían con el dinero? Se iban con los amigos al Carita Medina o a la esquina y a echar cerveza, ¿sí o no? Y sus risas nerviosas lo delatan. Y llegaban a la casa ya sin nada. Pero luego ya como cristianos, como que la mentalidad no se nos quita, porque no, yo trabajo para mí, yo me gané esto, ¿verdad? Y no hay el corazón de estoy pensando en los demás. Yo traería un BMW si no gastara todo mi dinero en mis hijos. No, no es cierto. No tanto así. Ya mi carro ya lo troné y ahorita casi ando a pie. Pero es increíble que gente en nuestra cultura sigue pensando así. Funciona así, y sobre todo gente que tiene la etiqueta de cristiana. Eso es lo tuyo y eso es lo mío. O sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? Yo me lo gané, tú lo ganas tú a ver qué haces con eso. Ok, y nosotros y la familia, o sea, ¿cómo está la vida? Pero es increíble que gente funcione así. Y bueno, se entiende a veces en nuestra cultura machista, pero ya no solamente es de machistas, es de mujeres también. ¿A poco no? Y entonces dice, continúa el versículo 5: ¿o piensas que la escritura dice en vano? Bueno, voy a brincarme esa parte y voy a irme al 6. Pero Él da mayor gracia, porque Él quiere dar gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. 7. Someteos pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de nosotros o de ustedes. ¿Sabes que victoria sobre el enemigo
es el resultado de rendición a Dios. La palabra someterse, en su significado original, entre muchos de sus significados, hay uno que me llamó la atención y es ponerte bajo control. El momento que tú te pones bajo el control de Dios, el diablo, y lo resistes, o sea, te le enfrentas, el diablo huye. ¿Sí? Y al mencionar poner el control, es que yo me pongo y me rindo al Señor, me pongo vulnerable a Dios. Y ahí entonces el diablo y sus muchos rollos que a veces nos mete, se va yendo, se va quitando. Sí. Y todo tiene que ver cuando yo me pongo en ese lugar. Ahora, ¿cuántos de aquí somos bien controladores? Y somos gente que hemos aprendido de la vida la maña de controlar todo y de manejar todo y hasta manipular cosas, ¿verdad? Y decimos cosas y hacemos cosas y arreglamos cosas y usamos el dinero y manipulamos cosas. No levante la mano, pero ¿verdad que sí somos muchos? Grueso, o sea, es impresionante las mamás que son controladoras. Es impresionante. Y te controlan con una mirada, o con un chasquido, o te controlan con dinero, o te controlan con una palabrita, o te controlan con un tono de voz, o te controlan, ¿verdad? Así un poquito ya a tono más elevado. Y o sea, te manejan el marido, te manejan a los chamacos, te manejan las situaciones, ¿verdad? Porque necesitan estar en control. Y entonces entiendes, pues con razón el diablo nunca se va. Y no me refiero a la señora, sino al enemigo y su obra, ¿me explico? Porque nunca estoy bajo el control de Dios. Siempre quiero estar controlando las situaciones. Ay, no se vaya a sentir, anda y esto, alguien así, y quién sabe qué, ¿verdad? Y dijo esto, y tú ven, ¿verdad? Y tú haz. O sea, siempre tratando de controlar las situaciones, las circunstancias. Entonces entiendes por qué el diablo a su antojo viene y hace y deshace. Y nunca logran resolver ningún conflicto en sus hogares. ¿Cuántos saben de lo que hablo? O sea, conflictos siempre hay en esa casa. Rollos siempre existen. Porque la gente está siempre tratando de controlar las cosas y manejándolas y tratando de ser sabios consigo mismos y confiados en lo que pueden hacer, pero sin confianza en el Señor. Pero el que está y se pone bajo el control de Dios, ve al diablo huir. En serio, ¿sí? Al enemigo le aterra la gente rendida. Al enemigo le aterra los adoradores, porque son los que están rendidos. Al enemigo le aterra la gente vulnerable. Le da pavor. No, ¿verdad? Levántale el orgullo, levántale la confianza, levántasela. Sí, levántaselo, ¿verdad? Para que sienta que puede, ¿verdad? Porque cuando uno siente que puede, que él hace, que confía en sí mismo, ¿verdad? El enemigo se hace nuestro aliado. Pero cuando alguien se rinde y confía en el Señor, el diablo empieza, ¿verdad? A huir y a ponerse mal. Bueno, hay más cosas ahí, pero ya el tiempo me alcanzó. Me decía mi hermano la semana pasada, mientras platicábamos, porque dice que Dios da gracia, mayor gracia a los humildes. Humildad es aceptar, ¿sí?, lo que Dios dice que nosotros somos. Y es verdad. Verdadera humildad es creer y aceptar lo que Dios declara y dice que nosotros somos. Y si Dios dice que nosotros somos sus hijos y confiemos en Él, eso es verdadera humildad. La soberbia siempre va a tratar o rechaza la idea de ponerse de acuerdo con Dios en lo que Dios dice en la Escritura. Y sí, ahí dice, pero es que yo necesito, ¿verdad?, poner mi granito de arena. Es que sí, pero yo necesito, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad?, pero en versión evangélica, ¿verdad? Y eso es orgullo. Ahora, termino con un par de cosas. ¿Cómo vivimos rendidos al Señor? Porque a veces suena muy subjetivo. Le quiero dar un par de ideas. Uno, cédale el control al Señor. ¿Quiere vivir rendido delante de Dios? Cédale el control a Dios.
Suelta el control, cédaselo. ¿De qué me habla, pastor? De su dinero, de sus hijos, de sus finanzas, de su vida espiritual. Cédale el control al Señor. Deje de tratar de manipular y de controlar todas las cosas de su vida, porque no las puede controlar, es demasiado. Es como tratar como los que hacían en la calle, ¿verdad? Que avientan platos y tienen palitos. ¿Sí los ha visto esos? Y tienen ahí malabareando. Y tienen tantas cosas malabareando en el aire que tarde que temprano se les empieza a caer uno y el otro y el otro y el otro. Un tronadero, ¿verdad? Y cómo entra la persona toda paniqueada, llorando, toda desastrosa el asunto. Cédele el control a Dios. Deja de luchar. Porque ya te diste cuenta que luchas y no consigues. No logras avanzar. No logras salir del rollo, del hoyo. ¿Sí? 2, acepta tu inclinación a controlar y manipular, por favor. Esa es la parte que más nos cuesta, ¿verdad? Acéptelo. ¿Sí? Que nos gusta mantener las cosas a la manera que nosotros sentimos que deben de ser. ¿Sí? ¿Cuántos quieren aceptarlo? ¿Sí? 3, acepta su gracia como suficiente. Dile al Señor, tu gracia es suficiente, es todo lo que yo necesito para verte actuar, para haber cambiado esta situación, para haber resuelto este asunto del cual yo he metido las manos y nomás no lo logro resolver. Tu gracia, Señor, es todo lo que yo necesito tener y recibir. Amén. Sí. 4, pida su poder y pida su fuerza, porque Dios quiere empoderarte. Mi fuerza se perfecciona, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pida su poder, pida su fuerza para hacer todo lo que Dios quiere que usted haga, en la manera que Dios quiere que lo haga, por supuesto. Pero pídalo, sí, deselo, porque mire, estoy descubriendo que Dios tiene una pasión por empoderarnos. Dios tiene una pasión por darnos un montón de cosas, pero así, o sea, Dios se desvive de alguna manera por darnos cosas que uno a veces no quiere y se resiste. Pero Dios tiene una pasión por mostrarnos su bondad, para que tú y yo veamos la bondad de Él de maneras que no la hemos visto antes. Él tiene una pasión por eso. Pida lo que Dios quiere darle, pida su poder. Pero póngase primero, ¿verdad? Pajita, suavecito, cediendo el control, aceptando que a usted le gusta controlar y manipular las cosas, y acepte su gracia. Y entonces sí pida su poder, porque Dios sí quiere darle, quiere darnos. Amén. Sí. Y finalmente, póngase de acuerdo con lo que Dios dice sobre ti. Y Dios dice, diga al débil, fuerte soy. Póngase de acuerdo con eso. Señor, sí soy débil y cedo el control y acepto que soy, ¿verdad?, bastante manejador y controlador o controladora, pero Señor, soy fuerte en ti. Seré fuerte en ti. Póngase de acuerdo con lo que Dios dice. Y creo que eso puede ayudar a vivir una vida rendida al Señor. Y viva en el poder que Dios le da. Sí, viva en ese poder, en esa influencia o capacidad o habilidad que Dios le da. Viva ahí, viva de esa manera, en congruencia con eso. Sí, porque nosotros no hemos sido salvados, redimidos para ser gente calmada, para ser gente con una buena moralidad en la vida. Dios nos ha redimido para ser un terror en el campamento del enemigo. Que cuando el enemigo te vea, le causes estragos, le causes pavor. Ahí viene esta familia, ¿verdad? Que le cause miedo tu vida. Por eso Dios quiere empoderarnos a todos nosotros. Amén. Sí. Hace no mucho le estaba yo compartiendo un tránsito que me estaba infraccionando. Son muy buenas oportunidades para compartir a Cristo. Pero yo me sentía empoderado, a pesar de que me estaba infraccionando, ¿verdad? No me puse a pelear con él, dije, está bien, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero está bien. Y dije, pues aquí le habla el Señor. Y le empecé a hablar de Cristo.
Dice, yo voy a pagar, le dije, voy a pagar mi deuda, mi infracción en un rato más. Pero tú tienes una deuda con Dios que no puedes pagar, amigo. El guate estaba escribiendo. La mano se dejó de mover. Dije, pero tengo buenas noticias. Alguien ya pagó tu deuda, se llama Cristo Jesús. Siguió escribiendo. Le dio gusto. Tenemos el poder. Tenemos la habilidad y la influencia sobre la gente. Comparta a Cristo. Háblele a otros del Señor. Amén. Sí. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuál es la medida de orgullo que todavía hay en nuestros corazones? Sí. Yo encuentro que en la mía hay una buena dosis aún. Sí. Y yo no lo quiero. Yo lo quiero soltar. ¿Usted? Yo no quiero ser conflictivo. Yo no quiero estar codiciando y pidiendo mal y nunca ver nada resuelto, nunca ver nada realmente cambiado. Yo quiero estar y ponerme bajo el control del Señor. Sí, bajo el control de Dios. Qué difícil, ¿verdad? Qué complejo es para nuestra mente realmente rendirnos. Pero los que quieran ceder su control, pónganse de pie. Quiero orar con ustedes.